It's there. Yo creo que la quinta generación es la verdadera innovación. Sí. ¿Por qué? Porque nacieron las consolas, bueno, excepto lo de Xbox, pero nacieron las consolas que todavía perduran hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Sale Nintendo 64, Ujú. su catálogo de juegos, recordemos que, bueno, venían con sus cartuchos, había que soplarlo, que al final eso no Que al funcionaba. final no funcionaba. Nada de eso. Y no era recomendable, de hecho, Sí, no era recomendable, pero bueno, al final los juegos funcionaban porque teníamos fe. porque teníamos fe. Entonces, ya, y luego llega a lo que es PlayStation. Y ahí yo creo que sí fue una innovación. ¿Innovación en qué sentido? Porque Fue la primera con se CD. introduce el Yo iba a decir formato CD, Sí. primero que nada. Dos, te introduce un control que es hermosamente cómodo para la época, porque el de 64 era una tortura. Sí, el 64 era horrible. No, o lo agarrabas de una forma o lo agarrabas de otra. Tenías que Tenía saltar. tres asas. Es incómodo. Claro que en ese momento a lo mejor uno igual lo disfrutaba y no le paraba tanta bola, pero ahorita en retrospectiva, Hablando de mandos, en esta generación, o sea, hay como dos innovaciones en cuanto a mando. Está del lado de Nintendo, lo que es la palanca, ¿sí? Ujú. Pues la palanca para poder mover la cámara, porque el control de PlayStation Era cruceta nomás. era cruceta, no traía eso, y después introdujeron con el DualShock. Y en PlayStation la vibración. Sí, igual dentro de los juegos, recuerdo Sega Saturn, no, bueno, mejoraron los gráficos, pero no era como el salto tal como tal. Luego en PlayStation, bueno, tenías el cambio del mando, porque el del Sega Saturn seguía siendo como, no sé cómo explicarlo, weón, era como un frisbee, por decirlo de alguna manera. Como si estuvieses agarrando un volante, pero sin la parte inferior. Sí, Era un sí, sí, sí. semicírculo ese mando. Igual no era el mando más cómodo del mundo, creo que era más cómodo el de PlayStation o el de 64. El de ese momento. Entonces, ¿qué pasa? El 64, DualShock. en ese minuto, el Nintendo 64 era la consola más potente que había en el mercado. De hecho, Ojo, primero salió, ya, para interrumpirte, salió primero el control, no sé si se llama DualShock, creo que no. Primer control de Play no tenía los análogos, no tenía por eso sí, eso es lo que decía Javier. y luego salió eso. Entonces, de hecho, acá viene el salto real, digamos, empezamos a ver juegos tridimensionales, que uno de esos primeros juegos tridimensionales fue Super Mario 64, y por eso la necesidad de tener Sí. una palanca. Luego, a eso, uno de los mejores juegos, uno de los mejores videojuegos de la historia, que es el Zelda Ocarina of Time, que también era completamente en 3D, y necesitabas la cruceta porque podías Que creo que conocer todo a nivel de software es como una de las mayores innovaciones de toda la industria de videojuegos, el 3D. Claro, de Nintendo, Super Mario 64 y Zelda Ocarina of Time marcaron un precedente de cómo iban a ser los juegos de ahora en adelante. Igualmente, Siri. Igualmente, en ese momento, bueno, creo que uno de los juegos que no, a la gente como que no lo tiene muy, muy en la cabeza, pero fue muy importante en su momento, el Shippo Filter. Siphon Filter. Shippo Filter. Siphon Filter. ¿Shippo Filter o Shippo Filter? De Nintendo. No, era de Play. Era de Play, era un juego que viene siendo de Rainbow Six, o sea, de la misma gente, creo que lo hizo Ubisoft, no sé, que son los que tienen los derechos, no sé. Vamos a buscarlo. Pero Siphon Filter, no sé cómo se conoce en ¿De realidad. qué era ese? Era un juego también así, espionaje de la época, ¿no? Al estilo 007. Al estilo más hacia lo... Sí, más hacia 007. Siphon Filter. sí, ¿Puedes buscar una foto? sí, vamos a buscarlo. Entonces, este juego, el distribuidor, según la información que tenemos acá, fue SCA. Entonces, imagínate, no era una desarrolladora demasiado grande. Era Ubisoft. No, ni siquiera no era una desarrolladora demasiado grande. Fue uno de los juegos de lanzamiento de la Play. La PlayStation 1 salió en 1995. No, ni siquiera fue de lanzamiento, fue como más adelante. Y la salió en 1999, cuando ya se estaba alcanzando el tope de la generación. O sea, en ese minuto no... Una de las cosas importantes por las cuales PlayStation ganó mucho mercado también en esa época, hablando de innovaciones, es que al no tener un sistema de cartuchos para los juegos como era 64, muchos apostaron a irse hacia lo que es No debes de jugar. muchos apostaron a irse hacia lo que es el formato disco, Sí. porque pueden hacer mejores cosas, como por ejemplo en Metal Gear o en Final Fantasy VII, que podías tener el cambio de disco. Sacaba el disco 1, cambias al disco 2.
Se cambia el disco 2. Podías introducir más cosas. Puedes introducir más cosas. Y claro, el disco tenía 700, 800 megas Sí. de almacenamiento, mientras que el cartucho te limitaba a 64 megas, creo que eran. Mira, en estos días Claro. estoy viendo porque con la Y salida no de- podías hacer eso de hacer cambios de con esta generación hubo se rompieron las relaciones entre dos empresas, Nintendo y Square, que son los que producen Final Fantasy. ¿Por qué? Por esta misma En ese razón. momento era Squaresoft. Squaresoft. Square quería crear un juego tan grande como lo termina siendo el Final Fantasy VII, que incluso teniendo mayor capacidad de almacenamiento, los discos de Play terminan siendo 3 discos. Y según las estimaciones, si eso lo hubiesen sacado en Nintendo, tendría que haber sido 10 cartuchos. 10 cartuchos para jugar un De hecho, videojuego. Entonces, no, y pero tampoco igual el ecosistema del 64 no te permitía hacer ese cambio de cartucho a otro. O sea, yo creo que esta, Por eso- pero el ecosistema de Nintendo, ahora, de Play, Sí lo hacía. sí lo hacía. creo que mucha gente igual no dimensiona la importancia de la PlayStation 1. Por ejemplo, también, mira, de hecho me buscaste una lista y todo. Uno de los juegos más importantes efectivamente fue Metal Gear Solid, precisamente por lo que menciona Jesús. Además vimos los primeros juegos de autos que se acercaban más a la simulación, que fue los primeros 2 Gran Turismo. Después a eso están casi todos los Final Fantasy. Silent Hill también se lanzó por primera vez en PSX o PlayStation 1. Y un precedente importante que yo creo que hasta hoy, y de hecho hasta yo mismo me estoy dando cuenta en este minuto, International Super Soccer, ISS, lo que hoy se conoce como Pro Evolution Soccer, el PES. El Pro Evolution Soccer 1 y el 2 marcaron un precedente de cómo se tenían que desarrollar los videojuegos de deporte, particularmente los videojuegos de fútbol. Es a partir de ese motor gráfico que usa Konami que luego comienzan los cambios en el resto de Sería los competidores. el precursor del Winning Eleven. Sí, Porque de hecho, yo- en Japón se conocía como Winning Eleven. Ah, claro, yo no lo conocía de este nombre. Yo conocía, yo estaba en el colegio, era en el liceo ya. Mira, vámonos, terminó la clase o saltémonos en esta clase, vámonos al chat. No, una Sí. casa cualquiera, un cyber, una casa cualquiera donde en la sala tenían un montón de Play 1 y nos poníamos a jugar Winning Eleven. Exacto. Entonces, ya después de la quinta generación de consolas, básicamente se terminan de posicionar las empresas que hoy conocemos. En este caso, Nintendo y PlayStation. El resto de empresas murieron. Murieron en ese momento, incluyendo Sega. Voy a proponer para un próximo. No. Ojo, Sega Sega no murió. Sega sobrevive a la siguiente. Sega no murió. Voy a proponer desarrollar hardware. para un No. siguiente, Sega sobrevive a la siguiente. contar la historia del origen de PlayStation, porque es tremenda historia de origen. No, y no solamente eso, o sea, además que una de las cosas también, hablando de innovaciones, PlayStation jugó mucho sacando rompiendo la cuarta pared en lo que es Metal Gear. Por ejemplo, en Metal Gear 1 había un Metal Gear Solid 1, hay un enemigo que se llamaba Psycho Mantis. Ah, El Psycho Mantis, tú le intentabas disparar y él siempre esquivaba porque supuestamente en el juego te decía que leía los pensamientos que tú tenías. Entonces, ¿cuál era la forma de derrotarlo? Era desconectando el bando 1 y conectándolo en el puerto 2. sí. Para que no te... Tengo entendido que incluso te llegaba a decir cuáles eran los otros juegos que tú estabas jugando. también Te leía la memory tenía card. memory card. Sí, tremendo. O sea, era avanzado para la época. Otra innovación que viene a través de poder tener mayor potencia en las consolas es hacer unos juegos más cinematográficos, que actualmente es casi el estándar de la industria. Metal Gear para mí fue el primero, no sé si hay otro, pero para mí fue el primero en mezclar ese mundo de cine y videojuegos. Sí. Que actualmente varios, ya sea por halago o por crítica a PlayStation, dicen que sus juegos no son juegos, sino que son pelijuegos. Claro, no, o sea, yo creo que, a ver, en ese momento, los Final Fantasy, en el caso de Metal Gear, sí era espectacular ver las cinemáticas. A mí me encantaba full. Ahorita no lo soporto, bueno, pero en ese momento eran increíbles. Coming up, it's there.